Estamos de vuelta a las 8:45 para presentarle ahora a Peter Lamport, exministro de Finanzas, ex embajador de Guatemala ante Estados Unidos. Es ahora el candidato a la vicepresidencia, compañero de fórmula de José Ángel López en Encuentro por Guatemala. Gracias por estar con nosotros, señor Lamport. Bienvenido a las 8:45. Y Paola tiene una primera pregunta para usted. Buenas noches. Muchas gracias. Quizás usted, como nosotros, ha visto que el vicepresidente de la República, el señor Alejandro Maldonado, prácticamente no se le ha visto desde que asumió en ese cargo. ¿Usted cómo evalúa este corto periodo que ha tenido el señor Aguirre en su cargo? Bueno, yo creo que tiene una situación sumamente complicada que hacer y probablemente su trabajo más efectivo que lo está haciendo es atrás de la visibilidad pública. Hay que acordarse que él viene de la Corte de Constitucionalidad y muchísimos de los temas, por una razón de coincidencia de la sobrevivencia de este gobierno, están fundamentados en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Yo no esperaría que las capacidades del señor vicepresidente en este momento, su fortaleza fuera la administración pública, pero está en defensa probablemente férrea de qué es lo que tiene que hacerse con el presidente de la República. Le quiero también preguntar, ¿cuál es el papel que usted jugaría en caso de que fuera electo vicepresidente de la República? Y si quiere lo comparamos con el que está desempeñando ahora el señor Aguirre. Bueno, yo creo que hay dos factores muy importantes en la visión de la próxima vicepresidencia de la República. Tiene sus reglamentos claramente y su visión constitucional, que es la coordinación del gabinete económico. Pero la previsión de lo que existe es que el tema de la gobernabilidad va a ser sumamente complejo. Un Congreso de la República, si no cambia de actitud, en donde pasar legislación para reformar y transformar el Estado, va a ser sumamente difícil. La estructura de gobierno como tal es un gobierno en donde hay mucho desorden en su funcionamiento y hay que volverle a poner orden. Y segundo, hay que volverle a poner credibilidad al gobierno como tal. Volverle a poner orden y credibilidad. Déjeme que le pregunte, ¿cuándo la tenía? La pregunta de otra manera es, ¿hacia qué gobierno ve usted como un ejemplo reciente en nuestro país? Mira, yo creo que fundamentalmente, por lo menos orden y orientación en el gobierno de Álvaro Arzú sí lo existía. Cuando usted fue ministro de Finanzas. Cuando yo fui ministro de Finanzas y cuando fui también embajador. Entonces hay muy diferencia entre cómo fueron evolucionando los gobiernos y su capacidad ejecutiva y también sus planteamientos de cómo llegar a negociaciones políticas con el Congreso de la República para mover adelante una agenda nacional. Desde ese entonces para acá, esa interacción de Estado para el Estado ha sido muy complejo. Y el próximo gobierno va a ser aún más difícil. ¿Qué lecciones le deja la vicepresidencia de Roxana Valdete al Estado guatemalteco? Bueno, yo creo que una cosa que es muy clara es el depositar tanto poder en una sola persona, lo único que va a hacer es destruir la institución a la cual pertenece. Y ese poder, efectivamente, creo que el resultado está a la vista. No hay que dejarle el poder de esa forma a ninguna persona en este país. Y ahí, ¿hacia dónde vamos? Bueno, el tema de la transparencia, el tema que efectivamente fue supuestamente una de las cosas que promocionó, al final del día, de ninguna manera fue aplicado en el gobierno como tal. Ejemplos claros de cómo sí se puede llegar a gobernar de una forma muy diferente es que si la voluntad política está en que se aplique a fondo, por ejemplo, la ley de acceso a la información. Si eso se logra hacer, todo lo que se refiere a actos públicos de la administración. Los actos públicos de la administración van a estar a la vista de la prensa y de la población. Y entonces sí, la censura previa va a funcionar. Pero dicen que el poder no corrompe, sino que muestra a las personas tal cual son. ¿No será el problema más que dar poder, no poner límites o mecanismos de control y de transparencia? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué implementaría usted? Bueno, para nosotros, con la visión que hay de el estado de situación en que se va a recibir al país, la necesidad de poder gobernar
con la gente es muy diferente, pero la gente tiene que estar mejor informada. Y en la ley de acceso a información es crítico en ese proceso. Si no se tiene el acceso a la información, yo veo muy difícil que una población pueda ejercer las presiones que tiene que ejercerse en momentos como los que está sucediendo actualmente. Y para mover adelante la agenda nacional, se va a necesitar que efectivamente la población logre continuamente ejercer esa presión. Hablemos Si de un no, no tema va a poner concreto en el que yo propongo, usted me dice si está de acuerdo o no, en que se requeriría ejercer ese tipo de presión. Hablemos de la ley de servicio civil, hablemos de la estructura del Estado, de los cuadros que integran este Estado, del volumen de plazas fantasma que existe y que son parte del botín político, del botín electoral que se reparten muchos dirigentes políticos. Realmente, ¿cómo se puede hacer para conseguir que se resignen muchos pactos colectivos que en realidad le extraen fondos a un Estado que es famélico? Bueno, ese es el tema de los pactos colectivos que están en el Estado, particularmente dos recientes, como uno es el del Ministerio de Salud Pública y el otro del Ministerio de Educación, son sumamente complicados. Y creo que la única forma en que se va a poder rescindir de esos pactos colectivos va a ser si nos vamos vía los sistemas jurídicos. De otra forma, el proceso de negociación, yo no veo en la actitud de esos sindicatos particularmente, hoy en día, en donde voluntariamente quisieran retroceder sobre algo que ellos consideran que es una conquista social en este momento. Y ese proceso, entonces vamos a tener que depender de la fortaleza de otras instituciones del Estado, como es el sistema de justicia. Peter, yo le voy a pedir a usted que nos enumere cuáles serían los 3 propósitos fundamentales o objetivos fundamentales que perseguiría un gobierno de Encuentro por Guatemala. Bueno, la estrategia para poder lograr recuperar el Estado y lograr reimpulsar el desarrollo económico, social y político del país se está basando sobre algunos criterios muy claros. El primero es que se habla, según, por ejemplo, muchas de las encuestas, de que el problema principal del país es el empleo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo que es el empleo, pero vía la legislación de, por ejemplo, dar mayores niveles de privilegios y de la inversión y por ejemplo, de la legislación de empleo e inversión, no lo vemos como la solución inmediata. El tema de la conflictividad es la que nosotros vemos como principal problema que tenemos que resolver inmediatamente. ¿Desactivar la conflictividad? Desactivarla. Sin desactivar la conflictividad, el resto no se va a dar. Y para darla en otras dimensiones, si nosotros queremos crecer a una tasa económica del PIB de un 5.5%, 5.7%, necesitamos generar un nivel de ahorro e inversión alrededor del 25% del PIB. Y hoy en día andamos sustancialmente por debajo de él. Pero el problema, como visualizamos interno y externamente para incrementar los niveles de inversión, es primero resolver el tema de la conflictividad. Ese es el tema número 1. ¿Cómo se desactivan los conflictos, por ejemplo, alrededor de las hidroeléctricas y alrededor de la extracción minera? 2 fuentes que muy probablemente podrían generar inversión real en el país. Importantísimos, importantísimos. El primer paso es que el Estado tiene que recuperar y hacer funcionar su rol de participación en ese proceso. Antes de que se invite a una empresa a invertir en esa región, el Estado tiene que haber hecho las negociaciones propicias cerca de las comunidades y las áreas de influencia de esas inversiones de tal naturaleza de que se genere la confianza a nivel de las comunidades y que la visión de largo plazo y los beneficios de corto plazo sean visibles a las comunidades. Luego de eso se invita a las empresas a participar. ¿Y qué pasa si la comunidad le dice, me interesa cómo me lo presenta, me parece que me hizo partícipe, pero mi respuesta sigue siendo no? Creo que al final del día, en aras de la gobernabilidad del país, hay que respetar esas decisiones. ¿Y cuáles serían las otras líneas de inversión que se buscarían si no es a través de esos proyectos que mencionaba Juan Luis? En ese caso, las consecuencias hay que visualizarlas. Una cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, el recurso hídrico, afortunadamente las oportunidades del país son horizontales en todos los departamentos del país, no existe únicamente uno. Bueno, si una comunidad no desea la inversión y no está lista para recibirla, se puede ir a otra. Se puede ir a otra. Si aquí una de las cuestiones que hay que entender es que ese recurso es tan poderoso
en cuanto a sus fuentes, de que hay una diversidad enorme de oportunidades de aprovecharlo. Usted es un experto en materia económica. Déjeme preguntarle dos cosas. ¿Le preocupa la situación del azúcar, cuyo precio internacional en este momento está por debajo del costo de producción en el país? Tenemos prácticamente toda la costa sur, las mejores tierras de Guatemala, sembradas de caña de azúcar. ¿Le preocupa ese tema? No, no me preocupa mayor cosa en ese sentido. El país sigue siendo, primero, mucho más diversificado en sus oportunidades de exportación. Pero segunda, la industria azucarera ha hecho avances extraordinarios en ese sentido. Uno es, creo que el tercer área de producción más eficaz que existe a nivel mundial. Han diversificado sus fuentes de producción entre energía y alcoholes para la producción internacional. Y esto, como siempre sabemos, son temporales. ¿Usted los ve sobreviviendo a este periodo de bajos totalmente. precios? Y el tercer aspecto importante en esto es que la mayoría de la industria azucarera vende sobre la base de futuros. Entonces los precios corrientes a los cuales van a producir estas próximas cosechas ya fueron negociados a precios más altos. Peter, ¿y esas tierras, las mejores de Guatemala, están mejor utilizadas para producir caña de azúcar, por ejemplo, o palma africana en buena parte del país, o banano, que también se produce en áreas extensas, monocultivos? ¿Ese es el futuro de nuestro agro? ¿O usted ve un futuro distinto? Hay áreas en donde los monocultivos funcionan y las economías de escala tienen que funcionar, pero nos vamos a las regiones como en el altiplano, en donde son una serie de microclimas, hay que aprovechar al máximo los microclimas. Ahí es donde el valor agregado tiene otro sentido, la siembra de flores, hortalizas, frutas y otros conceptos de esa naturaleza pueden ser mucho más productivos. Y la otra cosa que hay que recordar, que el país tiene una vocación forestal gigantesca. Entonces, el país tiene una riqueza gigantesca en la diversidad de su naturaleza física Pero nunca como hemos tal. sido capaces de rentabilizar esa vocación forestal. Ah, bueno, claro que somos capaces de rentabilizarlo. Hoy en día ya hay industrias forestales que están compitiendo contra China, que están compitiendo contra Chile, que están compitiendo contra Estados Unidos como productores gigantescos de bosques a nivel mundial. Y por otro lado, nosotros también tenemos procesos de especialización. Hoy en día, lo que se refiere a las maderas duras como tales, nosotros somos de los pocos países en el mundo que somos capaces de producir ese tipo de maderas. Sí, siempre y cuando no nos la saquen antes, en contrabando. Por supuesto, ahí es la seguridad que se necesita mantener, ¿verdad? Le quiero preguntar de carga tributaria. Su homólogo, el señor Barquín, de Líder, plantea incrementar la carga tributaria en los próximos 8 años, asumiendo que podrían estar 2 periodos en el gobierno, hasta 14%, nivelarla con Centroamérica. ¿Usted cómo ve eso? ¿Lo cree factible? Yo creo que es factible incrementar la carga tributaria, no necesariamente se tiene que hacer incrementando los impuestos. Yo creo que hay todavía un espacio gigantesco para eficiencia, pero antes de eso, o recuperamos la confianza y la credibilidad en el gobierno o no vamos a ir para ningún lado en cuanto al incremento de la carga tributaria. ¿Cómo recuperarla? Yo creo que hay que tener claridad, la transparencia de la administración pública y la sensibilidad y la capacidad organizativa para resolver, no todos los problemas, porque no vamos a resolver todos los problemas, eso es absolutamente falso, por lo menos algunos de los problemas más importantes. Y dentro de eso está, por ejemplo, el tema de la conflictividad. Dentro de eso está, por ejemplo, la desnutrición crónica en el país. Y si podemos tener una incidencia importante en la educación, yo creo que ya con eso es una tarea bastante lograda. Señor Laporte, recuperar la credibilidad, pero en medio del modelo del sistema político y el modelo electoral en el que nos movemos. Grandes empresas constructoras que comprometen fondos a las principales campañas electorales, proveedores de medicamentos que le venden al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Salud y al ICS, que también comprometen fondos a cambio de contratos a futuro, aduanas, las plataformas de revisión. En realidad de ahí sale la plata para montar las campañas electorales. Se puede dotar de credibilidad a este sistema. Yo creo que sí, pero para eso hay que primero lograr que los gobernantes sean los idóneos para esos puestos. ¿A ustedes quién los financia? ¿Cómo se financian? Hoy en día, fundamentalmente, estamos autofinanciados. Las principales fuentes de financiamiento nuestras son de José Ángel, son mía, son de 2 amigos adicionales.
y en este momento creo que vamos gastando en la campaña electoral alrededor de 1,5 millones de quetzales. ¿Y salen ustedes a buscar fondos, digamos, con el gran empresariado o, por ejemplo, con estas empresas constructoras o los proveedores de medicamentos? ¿Salen a pedirles fondos para hacer campaña? Con los grandes constructores y los de medicamentos no hemos salido. Hemos pedido a otros amigos y otras empresas que colaboren con nosotros con la campaña. Sin embargo, no hemos tenido resultado alguno. Cuesta cuando son partidos pequeños con intenciones de voto menos de 2 dígitos, conseguir esos acercamientos, o ustedes no los han procurado? Pues yo creo que no es tanto el tamaño del partido. Los procesos políticos de Guatemala tienen ciertas características y creo que hoy en día el enfrentamiento está entre aquellos partidos políticos que se financian fundamentalmente vía sus compromisos derivados de la obra pública, derivados de la venta de bienes y servicios al Estado, y otro es unos sectores en donde realmente hoy en día los más conservadores, los más antiguos del país, en donde están tratando de unificar fuerzas alrededor de uno o dos candidatos. Entonces, los recursos económicos para financiar múltiples campañas electorales no hay. Por eso hay que entrar a campañas electorales con otro estilo y otra forma de ser. ¿Por qué se decidió usted a ser candidato a la vicepresidencia de Guatemala? Bueno, la reflexión es un poco más a fondo, me lleva en que también estoy totalmente indignado de qué es lo que está sucediendo y yo no voy a dejar de hacer un esfuerzo para que las próximas generaciones tengan una oportunidad. Pero la otra cosa es que si uno no participa, si uno no se mete, bueno, deja los espacios a otras personas que tal vez no tienen los mismos valores que tiene uno. Entonces yo dije, bueno, a esta edad que estoy, ya hice muchas cosas en función de tratar de ayudar al país. Bueno, hagamos el último esfuerzo en este sentido, metámonos a política, hagamos un ejemplo, veamos si ese ejemplo le pica a la juventud y entonces podemos pensar en un futuro diferente para el país. Señor Lamport, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco para ofrecerle ya la información de los deportes.